Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido. Soy director ejecutivo del IPA, el Instituto Petroquímico Argentino, y como parte de las actividades que tiene el instituto, realizamos charlas de actualización de temas trascendentales, podemos decir, en esta oportunidad para la industria. Y en este caso, muy gentilmente, José Luis Picone, director ejecutivo de CAIRPLAS, la Cámara Argentina, y una persona que conoce muchísimo del tema, bueno, accedió a preparar esta charla sobre reciclado de plásticos y economía circular. Así que creo que va a estar muy interesante. Es un tema, como les digo, clave, estratégico, trascendental para la industria plástica, petroquímica y creo que para todos, para la sociedad en general. Así que les voy a pedir como reglas que pongan en silenciar, si les parece. A medida que José Luis va a dar la charla, si quieren pueden escribir en el chat algunas consultas. Hacia el final vamos a hacer ahí un poco de preguntas y respuestas. Siempre es muy valioso y entretenido esas preguntas y respuestas. Así que dependiendo de cuántos seamos al final, somos muchos hoy, así que vamos a tratar de ir organizándonos y yo voy a ser de moderador. Así que, sin más, José Luis, te doy la palabra y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y gracias a Lipa por darme esta posibilidad de compartir un poco toda la experiencia que tenemos desde la Cámara, desde CAIRPLAS, con este tema de reciclado de plásticos. Antes que nada, quería recordar un minuto a una gran persona y gran amigo que falleció hace alrededor de un mes, que fue Jorge Gasso, que estuvo en el IPA desde el comienzo y fue director durante muchos años, ¿no? Bueno, yo voy a compartir pantalla y siempre es difícil ante una audiencia tan grande saber cuál es el nivel técnico de cada una de las personas que está. Por supuesto lo desconozco, así que es probable que haya algunas cosas que sean obvias para muchos y espero que para los otros no, ¿sí? Si no, vamos a llegar al tema de los tomatazos que hablábamos hoy antes de comenzar. Bueno, lo primero que veo que hay un error que dice 21 de julio y hoy es 28 de julio. En un momento habíamos pensado que la charla iba a ser exactamente la semana pasada, pero bueno. Bueno, arrancamos este tema que es el reciclado de plástico y economía circular. Ante todo, decir que CAIRPLAS es la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos y la misión de la Cámara es promover la recolección y el reciclado de plásticos y crear condiciones que posibiliten que esta actividad sea rentable y sustentable, ¿sí? Todos sabemos que, bueno, si no es rentable, no es sustentable. Yo siempre arranco con esto y espero que a la industria petroquímica no le moleste, ¿no? Que es, bueno, cómo evaluar la sustentabilidad de las industrias. Hay muchas maneras. Una de ellas es la fuente de materias primas. Entonces, una forma de fabricación de plásticos, ¿sí? Es a partir de una materia prima no renovable, ¿sí? Que son gas y petróleo fundamentalmente, residuos fósiles, donde son extraídos por la industria petrolera y pasan a la industria petroquímica. Y de ahí salen los plásticos, los polímeros ya fabricados. Una segunda alternativa es con materia prima renovable, ¿sí? Fundamentalmente, las dos más usadas son la caña de azúcar y el maíz, ¿sí? Que son producidas por el agro, pasan de ahí a una biorefinería, y de ahí pasan a la industria petroquímica nuevamente, ¿sí? Que en lugar de partir de gas natural o de nafta petroquímica, en estos casos parte, por ejemplo, de
etanol, ¿sí? Hay una tercera manera de fabricar plásticos, que es a partir de una materia prima recuperada, o sea que ya está, ¿sí? Y valorizarla, ¿no? Entonces, a partir de residuos plásticos, se recuperan esos residuos y luego pasan a la industria recicladora. Entonces, resumiendo, vemos que la materia prima no renovable pasa por la industria petrolera y petroquímica y fabrica un plástico tradicional. Si la materia prima es renovable, caña de azúcar, cereales, ahí intervienen el agro y la petroquímica y fabrican el mismo plástico, pero biobasado, o sea, originado a partir de una materia prima renovable. Y la tercera alternativa es una materia prima recuperada que se valoriza, que son los residuos, y ahí está la industria recicladora y que fabrica el plástico reciclado. La economía lineal, sabemos que extrae recursos, produce, consume y desecha. Y el resultado es que cada vez hay menos recursos, cada vez hay más residuos y cada vez hay más contaminación. En cambio, la economía circular lo que hace es cerrar este circuito, ¿sí? Con lo cual hay una menos extracción de recursos, o sea, se preservan los recursos, hay menos residuos, porque los residuos hay muchos que son reciclados, y hay menos contaminación. Entonces, así llegamos a este círculo de la economía circular, valga la redundancia, ¿sí? Donde si empezamos por este punto, que materias primas son usadas para producir productos plásticos en este caso, pero esto es válido para todo tipo de materiales, lógicamente, se distribuyen, se consumen, se usan, se reusan, se reparan de acuerdo al tipo de producto. Cuando se desechan, se recolectan, se reciclan, siempre hay un pequeño descarte, y este material reciclado sigue de nuevo el circuito. Y acá hay una etapa muy importante que es el diseño. El diseño que asegura que los productos fabricados tengan alta reciclabilidad. Conclusión, vemos que sin reciclado no hay economía circular. Ese círculo no se cierra si no existe una etapa de reciclado. Entonces, ¿cuál es el desafío de la industria recicladora? El gran desafío de la industria recicladora es pasar de esto, ¿sí? De esta que muestran estas fotos, a esto, ¿sí? Que son pellets o escamas de plástico, ¿sí? Ya con un color definido, con una pureza definida, ¿sí? Eliminada todo tipo de contaminación. Y de esto, pasar a esto, a los productos finales, ¿sí? Entonces, el desafío es grande, no es sencillo, pero se puede hacer, ¿sí? Entonces, si apuntamos y vemos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Hay uno que es con el que nosotros nos alineamos, y yo creo que el reciclado fundamentalmente apunta a eso, que es el número 12, que es la producción y el consumo responsable. Esto es algo que es bastante conocido, que es la jerarquización de cómo gestionar los residuos, ¿sí? Y ahí están las famosas 4 R's, que hoy ya hay 7, 9, ya hay muchísimas más R's, ¿sí? Pero las 4 típicas históricas son reducir la cantidad de residuos, porque el mejor residuo es el que no se genera, reutilizarlo siempre que se pueda, reciclarlo y, si no, de última, recuperar energía. Las otras R's que hoy se agregan son, por ejemplo, rechazar, cuando uno va a hacer una compra o le ofrecen algo, rechazarlo. Otra es repararlo. Bueno, hay muchas más R's, repensar el diseño, ¿sí? Pero bueno, tomemos estas 4.
Esto es una foto que saqué hace un tiempo cerca de casa, donde vi el ejemplo de reutilización y reciclado, ¿no? Bolsas de supermercado, bolsas camiseta reutilizadas para sacar los residuos, y bolsas de residuos negras, lo cual en general es una gran indicación a que este es un material reciclado, ¿sí? Entonces, este es un material, bueno, como decía, reciclado, ¿sí? Reutilización y reciclado, acá está la diferencia, a veces se confunde. Entonces, en la gestión de residuos, vemos que si tenemos el producto y lo podemos reutilizar, fantástico. Y podemos reutilizar el producto y todavía tenemos el material con que está constituido ese producto y la energía latente en ese producto. Si el producto no lo podemos reciclar, no lo podemos reutilizar porque no lo tenemos, porque se rompió, por ejemplo, ¿sí? Bueno, si una botella, por ejemplo, se rompió, tenemos el material, entonces podemos reciclarlo y siempre nos queda la energía contenida. Supongamos que por algún motivo no podemos reciclarlo, ¿sí? Por ejemplo, que el material está extremadamente sucio o contaminado con productos tóxicos, ¿sí? Bueno, en ese caso nos queda la posibilidad de recuperar la energía. Y la última alternativa, donde no tenemos ni producto, ni material, ni energía, es el enterramiento. Ahí no recuperamos nada. Según su origen, hay tres grandes orígenes de los residuos. Uno son los residuos sólidos urbanos, los domiciliarios, donde entre un 10 y un 20% son residuos plásticos. Estoy hablando en peso, ¿sí? Y luego están los residuos del agro, donde hay, bueno, acá está la foto, por ejemplo, de silos bolsa, ¿sí? Y residuos industriales que, bueno, en petroquímica hay muchas, tortas plásticas, etcétera. Es muy grande la variedad de residuos industriales, productos fuera de especificación, etcétera. Dentro de los residuos domiciliarios, sólidos urbanos, estos son los más comunes, ¿sí? Es importante ver que los envases y embalajes son aproximadamente un 45% del total, ¿sí? O sea, es mucha la incidencia de envases y embalajes, que por otra parte son los residuos que tienen mayor velocidad de generación, en el sentido de que la vida de envases y embalajes es mucho más corta que, por ejemplo, la de un mueble plástico, o la de un balde, o la de un caño plástico de construcción. Esto es una foto de una escuela de Japón, donde les enseñan a los chiquitos cómo clasificar los residuos en el punto de generación, ¿sí? Fíjense la cantidad de distintas calidades de residuos. Esto realmente creo que es el ideal para una industria recicladora, donde los residuos ya llegan muy bien clasificados. Dentro de los residuos sólidos urbanos, este es un estudio de la Facultad de Ingeniería de la UBA que hizo en el CEAMSE, ¿sí? Son residuos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vemos que los plásticos son el 18,5% del total de la composición en peso. Los residuos plásticos del agro, bueno, habíamos visto los silobolsa, films de invernadero y otros films como mulching, etcétera, y los bidones de productos fitosanitarios. Y los residuos plásticos de la industria, bueno, hay mucho film, ¿sí? Hay envase de materias primas
y hay tortas, productos rechazados, etc. Ahora, nosotros, aparte de las 4 R's de la gestión de residuos, vimos que había otros 2 cuartetos de letras, ¿sí? Una en el sentido de cuáles son las 4 letras que definen a los residuos en el punto de generación. En el punto de generación, los residuos están definidos por 4 letras M, porque los residuos son muchos, son múltiples, están mezclados y están muy dispersos, ¿sí? Creo que no merece mucha explicación. Bueno, son muchos porque cada uno de nosotros genera 1 kilo por día por persona. Son múltiples porque generamos todo tipo de residuos. Están mezclados, ¿sí? Hemos visto algunas fotos, y están muy dispersos por el mismo sentido de que donde hay una persona, ahí se generan residuos. Esta característica de los residuos en el punto de generación hace que, para que eso se transforme en material reciclable útil para la industria recicladora, esas 4 letras M se tienen que transformar en 4 letras C. Porque los residuos tienen que estar clasificados, tiene que haber cantidad, tiene que haber calidad y tiene que haber continuidad. La industria recicladora recicla los plásticos en forma separada, ¿sí? Por tipo de polímero. Por supuesto, la cantidad es importante para una industria, saber con qué cantidad cuenta. La calidad, fundamentalmente en el sentido de la limpieza de esos residuos, y la continuidad para saber que yo voy a tener mi planta recicladora trabajando todos los días en forma regular. Acá quería hablar un poquitito de los tipos de residuos. El residuo típico para el que el reciclado mecánico es la mejor solución es el residuo monomaterial. O sea, son productos que están hechos de un solo material. Cuando entramos en productos que son multimaterial, o sea, más de un material, ahí esos son los que en general se llaman los hard to recycle, difíciles de reciclar, ¿sí? Para lo cual, de todas maneras, también hay algunas tecnologías, ¿no? Un caso típico de residuo multimaterial son los Doypack o stand-up pouch, ¿sí? Esos sachets de mayonesa, salsa golf, etcétera, ¿sí? Que tienen una muy buena presentación, sobre todo en las góndolas de los supermercados, se lo ve muy bien, la marca es un producto atractivo en ese sentido, ¿sí? Es un envase que protege muy bien al producto y realmente es un envase liviano comparado con otros tipos de envases. Recordemos que antes la mayonesa venía en envase de vidrio, en frascos de vidrio, ¿no? Entonces, independientemente de que tiene esas ventajas, ¿sí? Tiene problemas en cuanto al reciclado, ¿sí? Bueno, otro caso típico del multimaterial es el Tetra Brick, ¿sí? Donde ahí no es solo plástico, sino que es plástico, celulosa y aluminio. Entonces, ¿qué hacemos con un multimaterial? Bueno, hasta cierto momento, hasta cierta composición, puede hacerse un reciclado mecánico conjunto, de así como está, ¿sí? Dependiendo de cuáles son los polímeros que están componiéndolo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede fabricar madera plástica o baldes, ¿sí? Y en muchos de los casos incorporando también algún tipo de aditivo para lograr una mayor
unión de los materiales, ¿sí? La otra alternativa de los hard to recycle es separar los materiales para poder seguir haciendo el reciclado mecánico después por material. Hay métodos mecánicos muy poco comunes, ¿sí? Y si no, hay un método que es la disolución, ¿sí? Hay tecnologías donde uno de los polímeros se disuelve y el otro no, ¿sí? Con lo cual se lo separa y se puede reciclar mecánicamente en forma separada. Y hay otras tecnologías de reciclado que están en pleno desarrollo y crecimiento, que son lo que se llama reciclado químico, ¿sí? Donde ahí está la pirólisis y está también la despolimerización, que es volver a la materia prima. Y bueno, ahí están trabajando, hay en el IPA un consorcio que está trabajando en el tema del reciclado químico. Bueno, y por supuesto me había quedado colgadito el reciclado biológico, ¿sí? En cuanto al reciclado mecánico, es un proceso mediante el cual el plástico es recuperado, permitiendo posterior utilización, lógicamente. Las etapas muy groseramente son: se lo clasifica, ¿sí? Es importantísimo que a la planta entre un material que sea un solo polímero, se muele, se lava, se separa, porque siempre quedan a veces productos mezclados, inclusive a veces porque se sabe, por ejemplo, en la molienda de botellas de PET, de gaseosa o de agua mineral, se muele la botella con la etiqueta, con el aro y con la tapita, y el aro, la tapita y la etiqueta no son de PET, ¿sí? Entonces se muele, se lava y luego se separa por densidad esos materiales, ¿sí? Se seca, se extruda o se granula, y bueno, pasa a control de calidad, a embolsado y a ay, ¿qué pasó? Perdón, salí de compartir pantalla, no sé por qué. Ahí volví. Bueno, son las etapas típicas de una planta de reciclado mecánico. ¿Cuáles son los costos que están involucrados en toda esta cadena de reciclado? Por una parte tenemos lo que está dentro de la industria recicladora, ¿sí? Que ahí hay mano de obra, hay energía y hay inversión. Son los tres grandes costos, ¿sí? Por supuesto, el costo de los residuos, pero en general diríamos que la incidencia del costo de los residuos no es la más grande. Por otra parte, hay un costo de la cadena de reciclado, que es la clasificación de los residuos, ¿sí? Que empieza, y después lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿sí? Si pensamos en los residuos domiciliarios, con nosotros en nuestras casas, ¿sí? O cuando los llevamos al contenedor correspondiente de reciclables, ¿sí? La dispersión, que implica un costo de transporte en general muy grande, ¿sí? Y la suciedad, que también implica costos de limpieza. Pensemos que parte de este costo de todos estos, los podemos ir absorbiendo nosotros como ciudadanos, si clasificamos y separamos los residuos en nuestras casas, si los llevamos hasta el contenedor, aunque sea ese tramo, ya es un tramo menos de transporte, y si los mantenemos limpios, ¿sí? Yo algo que siempre digo es que en general no es necesario lavar los residuos, pero sí mantener el ensuciamiento original, ¿sí? Hacer que no se ensucien, ¿sí? Una botella de agua mineral, si nosotros una vez que la vaciamos, la mandamos al contenedor, es una cosa. Si esa botella la ponemos en una bolsa mezclada con restos de comida, con los pañales del bebé y
bueno, ahí ya es otra cosa. Eso va a tener un costo de lavado muy importante y un costo de tratamiento de agua también muy importante. Ahora, eso que hablaba recién de los costos de la cadena, ¿sí? Siempre lo graficamos en este dibujito. En las ordenadas tenemos pesos por kilo, ¿sí? Y supongamos que la línea de más arriba sea los pesos por kilo de material virgen, sea el que sea, no importa, ¿sí? El precio del material reciclado va a ser un poco más bajo. ¿Cuánto más bajo? Depende de muchas cosas, depende de la oferta y demanda, por supuesto, pero también depende de la calidad de ese material reciclado, ¿sí? Entonces va a ser un poco más bajo. Y a partir de ahí vamos a empezar a descontarle a ese valor los costos, ¿sí? El tamaño de cada uno de estos bloques no es representativo porque es muy variable en distintos residuos, en distintos polímeros, ¿no? Pero ahí hay que descontar un costo de reciclado, un costo de mantenimiento en la industria, costo de mano de obra en la industria, costo de energía en la industria, costo de transporte para llegar a la industria, un costo de clasificación, ¿sí? Y un costo de limpieza. Entonces, lo que yo tengo acá, este nivel, esto es lo que yo puedo pagar los residuos a quien me los venda, ¿sí? Si yo pago más que esto, bueno, no me cubren los costos para vender a este precio. Ahora, ¿qué pasa cuando estos costos aumentan? ¿Sí? Bueno, cuando estos costos aumentan, lo que yo puedo pagar, el valor de los residuos que yo puedo pagar es este que está acá abajo. Y entonces muchas veces, y eso ha pasado más de una vez, hace que los residuos, los envases, no lleguen a la industria recicladora. ¿Por qué? Porque quienes los venden dicen, no, tan bajo el precio yo no vendo, y bueno, no los junto, no los acopio, ¿sí? Esto puede pasar, como decía, de una alternativa es que estos precios, cada uno o algunos de ellos, hayan aumentado. La otra alternativa es que el precio del petróleo crudo haya caído, entonces haya caído también el precio del material virgen, el precio, por ejemplo, del polietileno virgen, y en ese caso se desplaza todo hacia abajo y lo que pasa es lo mismo que esto. Llegamos a que el precio que se puede pagar, que la industria recicladora puede pagar, no es atractivo para quienes recolectan, clasifican y acopian residuos. Ahora, el reciclado tiene muchos beneficios, ¿sí? Es una actividad de las que llamamos de triple impacto, ¿no? Tiene beneficios ambientales porque, como ya habíamos visto, hay un menor consumo de recursos naturales. Hay un menor consumo de energía, que ya lo vamos a ver. La reducción en el consumo de energía es entre el 70 y el 80%. Hay una menor emisión de gases de efecto invernadero del orden del 60%. Estos dos comparados con la misma cantidad de polímeros virgen. Y hay un menor envío de residuos a disposición final, lógicamente. Hay beneficios económicos, ¿sí? Ustedes saben que Argentina importa algunos plásticos virgen, ¿sí? Entonces, bueno, cada tonelada de plástico reciclado en el país hace que haya una menor importación de productos virgen, y también hay una generación de productos fabricados en el país con material reciclado que se pueden exportar. Entonces, a partir de residuos plásticos se están generando dólares por material que se exporta.
Y hay beneficios sociales, ¿sí?, que son fundamentalmente la mano de obra que requiere toda esta cadena. Hay una mano de obra directa que estimamos que por el volumen que se está fabricando de plástico reciclado en el país son unas 2.500 personas. La mano de obra indirecta, que es aproximadamente el triple, 7.500, ¿sí?, dedicada a limpieza, transporte, etc. Y después está la cadena de recuperadores urbanos, más o menos formalizada, dependiendo de cómo sea, que son, estimamos, para esta cantidad de plásticos en el país, que son unas 50.000 personas. Por supuesto, los recuperadores urbanos son más, pero también se dedican a otros productos, papel y cartón fundamentalmente. Bueno, vamos. Tengo un problema con el mouse, que a veces anda y a veces no. Vamos a ver un poquito el tema de ahorro de energía, porque creo que es interesante. Esto lo tomamos de un estudio del American Chemistry Council, donde las dos primeras columnas corresponden a polietileno de alta densidad y las otras dos a PET. ¿Sí? Vamos a ver la primera, polietileno de alta densidad virgen. Tenemos abajo una parte azul, que son cerca de 4.000 kWh por tonelada, y esta es la energía necesaria de toda la cadena de fabricación de polietileno de alta densidad, comenzando por la energía utilizada en la prospección en el campo, la energía utilizada en la perforación de pozos, la energía utilizada en la extracción, en el bombeo por gasoductos, oleoductos, la energía eléctrica utilizada en la industria, en la refinería y en la industria petroquímica, de donde finalmente sale el material. Y la parte superior, estos 15.000 kWh por tonelada, corresponden a la cantidad, por ejemplo, de polietileno expresado como energía, o mejor dicho, de gas natural, por ejemplo, expresado como energía. ¿Y por qué hacemos esto? Porque este gas natural, si no lo usamos para fabricar un polímero, lo usamos como energía, ¿sí? Y al lado está las 1.700 kWh que se usan, que son requeridos para la cadena de reciclado de los residuos de polietileno de alta densidad. ¿Y qué incluye esto? Esto incluye la recolección de residuos, la clasificación y el reciclado, ¿sí? Lo mismo pasa con el PET. Lógicamente acá la estructura es muy distinto, ¿sí? Pero en términos generales también vemos que pasamos de casi 20.000 kWh por tonelada, en este caso a 2.500 kWh por tonelada. En el 2020, la capacidad ociosa, la capacidad instalada de la industria es de unas 400, 500.000 toneladas año de reciclado, y se reciclaron unas 260.000 toneladas, ahora vamos a ver un poco un detalle, lo cual nos da una capacidad ociosa de un 40%. ¿Sí? Y bueno, como ya habíamos dicho, los productos fabricados son o materia prima reciclada o productos finales. En base a lo que había mostrado hoy, que el gran desafío de la industria recicladora es partiendo de un caos de residuos donde hay mezcla de productos, de colores, de materiales, etcétera, ¿sí? Llegar a partir de eso a productos muy bien definidos, con colores definidos, monomateriales, etcétera. Nosotros trabajamos muchos en lo que es la elaboración de normas, ¿sí? Entonces, bueno, acá cité algunas de ellas, ¿sí?
la 29523, que es la composición de residuos sólidos urbanos, ¿sí? La 13700, que es cómo son los símbolos gráficos de codificación de cada uno de los polímeros. La 13710, que se llaman materiales plásticos reciclables. Nosotros las llamamos cómo tienen que estar compuestos los fardos de residuos plásticos. La 1610 es una que salió hace poquito, pero ya está en una revisión, que son durmientes sintéticos. La 29600 es una norma IRAM de coprocesamiento para usar residuos plásticos en hornos de cemento, ¿sí? Y la 29424 es la de biodegradables y compostables. Y hay otras normas que están en estudio. Una es la 13220, que es sobre madera plástica, que estas estamos trabajando, ¿no?, en las comisiones. La 29525, que es sobre los RAEs, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que creo que es importante decir, lo importante de los RAEs, o lo atractivo de los RAEs, no son los plásticos son un dolor de cabeza. Lo que es atractivo acá son los metales, que, bueno, habrán visto que las medallas que están usando en las Olimpiadas de Tokio, tanto el oro como la plata como el bronce, fueron recuperados de RAEs, ¿sí?, durante muchos años, creo que fueron 5 o 6 años, que pidieron a la población que trajera RAEs para con eso poder fabricar las medallas. Y estamos trabajando también en una norma ISO, la TC 323, sobre economía circular. Otra de las cosas que también estamos trabajando para tratar de normalizar todo esto y poder llegar a tener no solo los procesos dentro de la industria, sino también los productos finales lo más adecuado posible, lo más normalizado posible, es que con el INTI trabajamos en un protocolo para certificación de calidad de la industria recicladora de plásticos, ¿sí? Y las que cumplen el protocolo pueden obtener el sello de calidad INTI-CAIRPLAS, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de ese sello? Es, bueno, reconocer a las industrias recicladoras que cumplen con todo lo vigente. En el reciclado hay muchas industrias o entes, no sé cómo darles el nombre, ¿sí?, que reciclan y están absolutamente en la informalidad. Otro de los objetivos es garantizar a los generadores de residuos que van a tener una adecuada gestión esos residuos. Otra es al comprador de un material reciclado, que el material fue correctamente valorizado. Y por último, generar un reconocimiento de las autoridades para un mayor apoyo al sector. Muchas veces las autoridades, cuando vamos a tener alguna charla con ellos, nos dicen, bueno, pero ¿cuáles son las industrias recicladoras, ¿no? Hay mucha confusión cuando uno habla de reciclado. Muchas veces se piensa en los cartoneros, y ellos son la primera etapa de lo que finalmente llega a la industria recicladora, ¿sí? Y bueno, y otro de los objetivos es promover el uso de material reciclado. Este sello nosotros hicimos un trabajo y lo presentamos junto con el INTI, lógicamente, a Naciones Unidas y al Convenio de Basilea, y fue uno de los proyectos elegidos, y nos han dado financiación para difundir este proyecto, este sello. Ya acá en el país hay varias empresas que están certificadas. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros como industria recicladora? Una de las cosas que necesitamos es legislación, ¿sí? No hay legislación, es muy poco lo que hay de legislación. Podemos decir que lo único que hay de legislación, bueno, es algo que acá no lo mencioné, que es la ley
27279, que es para la gestión de envases de productos fitosanitarios. Pero hace 20 años que hay proyectos de ley de envases domiciliarios que no llegan a tener estado legislativo, ¿sí? Una ley REP, que también en este momento hay proyectos de ley REP de responsabilidad extendida del productor. Vale la pena decir que la ley de envases es un tipo de ley REP. Esta otra ley REP, los proyectos que están, incluyen no solo envases, sino otros tipos de residuos, ¿sí? Hay también un tema que nos preocupa mucho, que es la eliminación del IVA en la compraventa de residuos, ¿sí? Realmente es algo que complica mucho la compraventa de residuos, y pensemos que, no sé, una botella aplastada, ¿sí? Vacía y aplastada, cuando se vende, cuando la compra la industria recicladora, la industria debe pagar el IVA cuando esa botella ya pagó el IVA, ¿sí? Y aparte de eso, genera muchos inconvenientes y una gran tendencia hacia la informalidad y el trabajo en negro. Así que estamos trabajando en eso desde hace tiempo. Es algo que no generaría un perjuicio fiscal, porque una vez que ese residuo fuera transformado en una nueva materia prima, ahí se pagaría el IVA de toda la cadena. Y otra de las cosas es lograr la operatividad de las compras verdes, ¿sí? Las compras verdes, que hemos trabajado bastante con la Oficina Nacional de Contrataciones, ¿sí? Lo que deberían hacer es priorizar a los productos con material reciclado o productos que sean reciclables. Bueno, hablando de la ley de envases que mencionaba recién, el objetivo de la ley de envases es promover e incentivar la valorización de los envases usados y lograr obtener los beneficios que brinda el reciclado, ¿sí? El diseño del envase debe ser definido por la empresa. La ley debe incentivar el diseño de los envases para que sean fácilmente reciclables y que tengan contenido de material reciclado. Eso es lo que llamamos ecodiseño. Y la administración de los fondos, nosotros pensamos que debe estar conformado por los sectores de la cadena involucrada, ¿sí? Y estos fondos serían necesarios para la logística inversa de los residuos reciclables, para que estos lleguen en condiciones a la industria recicladora. Hay varios proyectos, ahora hay un último del Poder Ejecutivo. Otra de las necesidades es la de comunicación. Es muy importante que el Estado comunique, el Estado y también las ONG y todos comuniquen a la población para que nosotros en nuestras casas separemos los residuos que generamos. No está preparado el sistema, pero tampoco me animaría a hacerlo, ¿sí? Una votación de los asistentes a esta reunión de cuáles separan o separamos los residuos en nuestras casas, ¿sí? Otro tema es la gestión de residuos, ¿no? Apoyar a los recuperadores urbanos y fomentar que los municipios hagan la recolección diferenciada. Otro tema es apoyo a la industria recicladora, ¿sí? Promoviendo e incentivando el uso de material reciclado, reduciendo cargas e impuestos. La verdad que la industria recicladora aporta grandes beneficios, como vimos algunos de ellos, pero no hay ningún tipo de reconocimiento. Implementar líneas de financiamiento de inversiones para mejorar la tecnología del reciclado. Hoy, cada día, la industria está pidiendo mejor calidades de material reciclado, lo cual significa grandes inversiones en tecnología. Pensemos aquella primera foto, pasar de esa parva de basura a un producto final que inclusive puede estar en contacto con alimentos, ¿sí? Bueno, también reducción de costos laborales, ¿sí? Y de costo de energía, lo cual permitiría reducir el consumo de energía al reemplazar más
material virgen por reciclado. Y vamos a las conclusiones, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que bien. Los residuos plásticos son recursos, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener clarito. Los plásticos son reciclables, son muy pocos los que no lo son. El reciclado presenta muchos beneficios y cada uno de nosotros es un eslabón de la cadena. Y vamos a ver cuál es esa cadena y cuál es la responsabilidad de cada uno. Los ciudadanos, ya lo dijimos varias veces, tenemos que separar los residuos en origen. Los municipios tienen que hacer recolección diferenciada, promoviendo y realizándola. Las cooperativas tienen que recuperar, clasificar y acopiar. La industria recicladora, o sea, nosotros, tenemos que hacer esa materia prima de alta calidad. La industria plástica tiene que fabricar nuevos productos con material reciclado y que sean reciclables. El Estado tiene que legislar y apoyar. Y los ciudadanos, y con eso volvemos a cerrar esta cadena, como consumidores tenemos que privilegiar los productos que contengan material reciclado y que sean reciclables. Bueno, estas son las empresas socias y auspiciantes de la Cámara y creo que con esto les agradezco mucho el tiempo y quedo dispuesto a preguntas y respuestas. Excelente, José Luis. Gracias, gracias, No, muy buena gracias a usted. la presentación, creo que bien completa. Tengo unas preguntitas acá que Vale. mandaron por chat. Fíjate si también la podés leer, por si acaso. Una dice, ¿cuál es el No. precio del residuo plástico actualmente? ¿Hay información sobre precios que se pueden consultar públicamente? Esa es la primera consulta, José Bien, Luis. a ver, no hay precios generales, por muchas razones, ¿sí? Primero, que el precio depende mucho del material. No es lo mismo el precio del PET que el precio del polietileno, por ejemplo. O del polipropileno, o del poliestireno, o del que sea. Segundo, depende de la calidad del residuo, ¿sí? Hay residuos que vienen muy limpios, muy bien clasificados, ¿sí? Y muy bien acondicionados. Entonces eso tiene un precio. Hay otros residuos que vienen muy sucios, muy mezclados, ¿sí? Por más que en el fardo digamos que este es un fardo de, no sé, botella de lavandina, de polietileno de alta densidad, adentro puede haber cualquier cosa, ¿sí? Puede haber restos de material, ¿sí? Con lo cual de 100 kilos a lo mejor me quedan 60. Ahora, yo no puedo desarmar el fardo cuando lo voy a comprar. Yo lo compro, lo miro por afuera, ¿sí? Y lo compro a un precio estimado, ¿sí? Entonces, no se puede, y sí, a ese proveedor, si realmente me doy cuenta que le pagué de más porque le estoy pagando por basura, cosas que yo desecho, cosas que yo descarto, ¿sí? La próxima vez le voy a decir o que no le compro o que le pago menos, ¿sí? Y por último, hay un tema de oferta y demanda, ¿sí? Los residuos plásticos ocupan mucho lugar. La industria recicladora toda tiene grandes playas de almacenamiento o galpones de almacenamiento de residuos, ¿sí? Y a veces están llenos y entonces no quieren comprar más. Entonces, bueno, si lo compro a este precio barato, bárbaro. Si no, no me interesa. Entonces, son múltiples las causas para fijar el precio, ¿sí? No hay, como dije, fundamentalmente son el material, el estado de limpieza y un tema de oferta y demanda. Gracias, José Luis. Ahí hay una pregunta que me parece interesante, algo de, digamos, muchas veces se dice, no estamos descubriendo la pólvora, sino que hay que copiar casos exitosos. Y ahí Juan Pablo habla de la parte, la comparación con la ley de envase ¿cómo se llama? En otras, por ejemplo, en Europa.
¿qué crees que faltaría para ir acercándonos a que, bueno, justamente la industria recicladora pueda utilizar toda su capacidad, que hoy no lo está pudiendo hacer? A ver, yo creo que la ley de envases sería un gran empuje, ¿sí? Para aumentar la cantidad de residuos que llegan a la industria recicladora, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La industria recicladora está ávida de tener más material para reciclar. La industria recicladora tiene proyectos de inversión que, bueno, está bien, quizá en este momento estamos en una coyuntura especial, pero tiene proyectos de inversión desde antes de la pandemia, ¿sí? Que no los, ¿cómo es? Que no los concreta porque no tiene el material para procesar, ¿sí? Entonces, yo diría que en términos muy generales, ¿sí? Una ley de envases que contemple que las empresas que ponen el producto en el mercado tengan que hacer un aporte dinerario, que vaya a un fondo y ese fondo lo gestione para pagar de alguna manera lo que falta al proceso de logística inversa para que eso llegue a la industria recicladora. Algo así sería lo lógico. Lógicamente, el ente que administra ese fondo tiene que estar conformado por los actores de la cadena y bueno, y el monto a pagar por los envases debería ser proporcional o a la cantidad de material reciclado que tenga o a la reciclabilidad del producto, ¿sí? Con lo cual se incentive un buen diseño y el uso del material reciclado. Y eso es a lo que apuntan en general todas las leyes y los entes que funcionan en Europa. Perfecto. Una consulta ahí acerca de justamente de los precios, de la demanda. ¿No crees Sí. que con todas estas bueno, proyectos de ley de provisión de plástico de primer uso y bueno, de alguna manera la demanda de los brand owners ahí para utilizar PCR, plástico post consumo, puede mejorar, digamos, los números de la industria recicladora, digamos, siendo más demandados? Sí, sin lugar a duda. Bueno, en muchos países ya, y en Europa fundamentalmente, ya hay objetivos de contenido de material reciclado en una serie de envases, ¿sí? Con lo cual, sí, por supuesto, si es una obligación usar un contenido mínimo de material reciclado, eso va a tirar, digamos, de la demanda, con lo cual va a aumentar el precio, ¿sí? Pero bueno, eso siempre hay que pensar que lo que compite contra eso es el material virgen que depende de commodities que nosotros no manejamos y sabemos que cuando el precio del crudo llegó a ser negativo, ¿sí? Hace algún año atrás, ¿sí? Había industrias europeas que simulaban que usaban material reciclado y usaban material virgen porque era más barato, ¿sí? Entonces, yo digo, es muy probable que eso pase en Europa y acá no. Pero, digamos, veamos cuál es la realidad, digamos. Sin duda que la obligación ayudaría mucho, pero también, digamos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí. Ahí, José Luis, una pregunta me parece interesante o algo vos comentaste. Si se trabaja actualmente en la industria recicladora con municipios, plantas de separación. A ver, nosotros estamos en contacto con, eventualmente con algunos municipios, pero más con, por ejemplo, sí con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero por ejemplo con OPDS, ¿sí? Que reúne a 135 municipios, ¿sí?
y con algunos ministerios de ambiente de las provincias, ¿sí? Con municipios, sí, visitamos algunos, charlamos, nos piden información, les damos información de cuáles son, por ejemplo, los residuos domiciliarios típicos y cómo clasificarlos. Eso sí, en eso trabajamos mucho, pero trabajamos más ya en un nivel superior a los municipios, ¿sí? Hay gracias, José Luis. Una pregunta o un comentario. Si existe algún cálculo de las economías externas positivas, por ejemplo, menores emisiones de gas efecto invernadero, si este beneficio social podría ser una base para tener una menor carga impositiva o financiamiento, ¿no? Con todas las nuevas tendencias y legislaciones que están avanzando. Sí, a ver, nosotros tenemos, y yo mencioné hoy uno de esos, que es un estudio del American Chemistry Council, ¿sí? Que ese era de consumo de energía, pero ellos también tienen un estudio sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Tomamos eso como base porque lamentablemente acá en el país no hay, o si lo hay, lo desconozco, un estudio local, ¿sí? Porque sin duda que la estructura por ejemplo, de generación de energía, que tiene mucho que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, es muy distinta, ¿sí? Acá hay una gran participación de generación de energía térmica a través de combustibles fósiles, ¿sí? Lo cual tiene grandes emisiones, y hay una muy baja generación a partir de energías renovables como eólica, solar, etcétera. Recién ahora está empezando. Así que sí, es muy, muy importante incluir esas externalidades para decir realmente, bueno, un material reciclado ¿costó más fabricarlo o menos fabricarlo? Porque si costó más, empecemos a descontarle algunas de esas externalidades, ¿sí? Pero bueno, es un tema complejo. Sabemos que hay algunas instituciones que están estudiando el tema de cuál es el impacto fiscal de la economía circular, ¿sí? No solo pensando en plástico, lógicamente, ¿no? Bueno, entonces, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿El Estado va a recaudar más o va a recaudar menos? Si tanto seguimos avanzando con la economía circular. O sea, es un tema muy complejo que hemos discutido muchas veces en distintos ámbitos. Gracias, José Luis. Una pregunta más, y si hay alguien más, o levanta la mano o me lo dice, pero a ver, una que pusieron acá me parece interesante. Según lo planteado, el PET, por ejemplo, es el más abarcado por la industria de reciclaje. ¿Qué sucede con otros plásticos como poliuretano, PVC, poliestireno, elastómeros, etcétera? ¿Hay algún plan para la clasificación y tratamiento de estos residuos? Bien, el PET es el más común, pero no es el polímero más reciclado. El polímero más reciclado es el polietileno, ¿sí? Tanto de alta como de baja. Sin lugar a duda, el PET es muy fácilmente identificable. En general, cuando hablamos de PET, pensamos en las botellas, ¿sí? Que todos las conocemos, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el polietileno tiene 1000 presentaciones distintas, como film tiene muchos usos, como envases también, el polietileno de alta densidad soplado, bueno, etcétera. En el agro, el silo bolsa, el film de invernadero, ¿sí? Ahora, con respecto a los otros materiales, y agradezco la respuesta, Mariana, el gran tema de los otros materiales es que no hay, si pensamos en los post-consumo, ¿sí? No hay costumbre y no hay cadenas de recuperación y acopio, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, un caso típico son los envases de poliestireno que se usan mucho para productos lácteos, ¿sí? Bueno, hoy no hay una cadena, no hay una costumbre, no hay una rutina, ¿sí?, de que en nuestras casas separemos esos envases, los lavemos y alguien, ¿sí?, los acopie. Lamentablemente, porque es un producto muy noble, muy válido. Hay otros casos como el PVC. El PVC es un producto difícil de reciclar, entre otras cosas, primero porque tiene una gran cantidad de plastificantes, o sea, de materiales que no son PVC. Y para el reciclado mecánico, el otro problema del PVC es que al someterlo al calor, ¿sí?, hay desprendimiento, no es puede haber, hay desprendimientos de productos clorados que realmente producen gran corrosión en todo el equipamiento. Entonces, lo que se hace con el PVC fundamentalmente es una molienda y se parte de esa molienda. Por otra parte, el tema del PVC es que la gran mayoría del PVC se usa para fabricar elementos de construcción, ¿sí? Entonces, un caño queda enterrado en una casa durante 50 años, ¿sí? Entonces, no hay una gran generación de residuos, ¿sí? Del poliuretano, por ejemplo, yo no conozco que haya industrias que lo reciclen. Sí hay algunos otros plásticos de ingeniería que vale la pena mencionar, ¿sí?, como por ejemplo el policarbonato, ¿sí?, que tiene algunos usos, yo diría, asimilables a domiciliarios, que son los botellones, esos invertidos que están en los dispensers de agua, ¿sí? Ese es un material totalmente reciclable. El ABS, el nylon, etcétera. Pero los volúmenes ahí ya son más chicos, pero hay industrias que se dedican al reciclado de esos materiales. Perfecto, José Luis. Bueno, nada, para ir cerrando por el tiempo y para cumplir con todos, agradecerte de vuelta. Creo que fue una charla bien completa, barriste todas las generalidades de la industria. Y bueno, a todos decirles que esta charla va a estar, está grabada, está siendo grabada y va a estar en el canal YouTube del Instituto Petroquímico Argentino, también en las redes, obviamente también en las redes de CAIRPLAS. Y bueno, estén cerca porque bueno, vamos a seguir abordando esta temática que, como les dije al comienzo, es clave para la industria petroquímica, para la industria en general, digamos, y para la sociedad. Así que creo que bueno, la charla de hoy de José Luis ha sido muy enriquecedora. Así que muchas gracias, José Luis, y a todo el público. Bueno, muchas gracias a ustedes por quedarse hasta esta hora. Y bueno, cualquier cosa que necesiten se pueden comunicar, info@cairplas.org.ar o a través del IPA, ¿sí? Muchas gracias, que tengan buen día, cuídense Gracias. todos. Gracias.